No sé cuál sea esa realidad en ti. Y hoy yo quisiera confrontar este pensamiento de que un día moriremos y que un día tendremos que decir, ya sea en nuestra mente o con nuestra boca, las últimas palabras. No sé en tu caso, en el mío, hoy te quiero decir lo que Dios me mostró y cómo yo quisiera terminar mis días. Y espero que Dios nos revele a todos el corazón que tiene con respecto a esta vida corta que tenemos en esta tierra y cómo quiere que la terminemos. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra, pero antes de que el rey David reinara, el primer rey de Israel, nos dice la palabra que el pueblo pidió un rey, Dios le dio un rey, y en este caso Saúl. Y dice la palabra que el reino le fue quitado, así como a Satanás un día Dios lo lanzó de los cielos, así también el rey Saúl le fue quitado este reino. Dice por ahí la palabra, si tú quieres ver el origen del mal, el origen de cómo nació el mal, cómo nació el pecado, lo estamos viendo en el discipulado los lunes, que es día, mañana ya es 7, 8 y 9, son 3 lecciones. Ahí estamos viendo estos temas y vemos cómo Satanás fue lanzado de los cielos. Ahí en Ezequiel 28:17 hay una profecía doble y ahí podemos ver cómo Satanás fue lanzado y era de buen parecer, era hermoso, era un ángel hermoso Satanás en el principio. Y dice la palabra también, y podemos denotar en el contexto en la Biblia, que Saúl era de buen parecer. Era un tipo bien parecido, un tipo alto, un tipo corpulento, y tanto Satanás como Saúl se les quitaron los beneficios porque se enalteció su corazón. Se enalteció su corazón. Y cuando es quitado el rey Saúl del reino, puesto que no era obediente a Dios y prefirió quedar antes bien con el hombre que con Dios, dice la palabra que Dios unge a través de Samuel a David como rey, y después de un vía crucis, David llega a ser rey de los judíos. Y nos dice también en el contexto la palabra, y tú lo puedes leer ahí en 1 y 2 de Samuel, cómo el rey David siempre consultaba a Dios. Antes y después de las batallas, David consultaba a Dios. Siendo un pastorcillo, siendo un rey, David consultaba a Dios. No importando las circunstancias en donde estaba David, si era en oprobio, si era en un buen tiempo, si era en una temporada oscura o un buen tiempo, David siempre consultaba a Dios. Y quiera Dios que hoy se nos revele que en nuestra vida, a pesar de las circunstancias, siempre debemos consultar a Dios. Hay que estar cercanos a Dios. Y dice la palabra, como te comenté anteriormente, que David tenía el corazón conforme a Dios. Eso dice la Biblia. David tenía el corazón conforme a Dios porque David pasaba mucho tiempo con Dios consultándolo y deleitándose en Él. Y dicen que cuando tú te juntas con alguien te pareces a ese alguien. Nos parecemos. Los esposos comienzan a parecerse más el uno al otro ya después de 5, 10, 15, 20 años, pero cuando recién están casados, pues son polos opuestos, pero poco a poco se van entendiendo y de alguna u otra manera, aunque el hombre nunca deja de ser hombre y la mujer tampoco, empiezan a parecerse en ciertas cosas. Bueno, el rey David, el tiempo que pasaba con Dios hacía que se pareciera a Dios, y dice la palabra que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo no sé si tú hoy quieras ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Yo sí quiero. ¿Quién quiere aquí, levante su mano, ser conforme al corazón de Dios? Yo creo que todos quisiéramos ser conforme al corazón de Dios. Bueno, necesitamos
necesitamos pasar tiempo con Dios. David pasaba tiempo con Dios, pero dice la palabra también que David tuvo una temporada mala, en la cual él pecó y se alejó tanto de Dios que cometió dos de los peores pecados que puede haber. Aunque el pecado igual chiquito o grande nos separa de Dios, sí hay cierta severidad en el pecado, no para separarnos de Dios, sino por la cuestión de que el pecado es escandaloso, y en este caso David adulteró y asesinó. Pero hubo un punto clave en su vida donde David es confrontado y se arrepiente. Y ese arrepentimiento que tiene David por esos pecados que él comete, porque se arrepiente bien con todas sus consecuencias, hacen que los últimos días de David, a pesar de su pecado, sean buenos. Sean buenos días. Esos últimos días que él pasó fueron días en donde hoy veremos una palabra que Dios le reveló a David, que a nadie se la reveló. Entonces, David, un hombre conforme al corazón de Dios, cae en una mala temporada de su vida, cae en un valle de sombra y de muerte, pero se arrepiente y Dios le da buenos días al final de su vida. David, el gran salmista, David el buscador de Dios, David ese pastorcillo que se convierte en un gran rey, David ese hombre misericordioso que le da misericordia a un desvalido que se llamaba Mefiboset. Es una constante en David el ser misericordioso, ese poeta guerrero, ese hombre que fue que vino a reemplazar al rey Saúl. Dice la palabra, el dulce salmista, ese que enfrentó al gigante Goliat y lo venció, ese que tuvo muy buenas temporadas donde danzaba sin que le importara lo que los demás pensaran, pero que también tuvo época donde él estuvo deprimido y ansioso. Ese, el rey David, con el cual muchos de nosotros nos podemos identificar, puesto que era multifacético. Así como un día todos moriremos, así ese rey glorioso, que fue el mejor rey de Israel, murió. Así como tú y yo moriremos un día, el rey David murió. Así como un día probablemente en la cama de un hospital o en la casa, en tu última casa, ahí en tu recámara un día vas a morir. Así un día David estaba en el lecho de muerte, en su cama, porque dice la palabra que nada lo calentaba David. Tenía pies fríos, manos frías y nada lo calentaba. Traía frío, algo le pasó a David, no sabemos qué enfermedad exactamente era, pero la Biblia nos dice que le daba frío y nada lo podía calentar. Ahí a sus 70 años, relativamente joven, David muere. Así como un día nosotros vamos a morir, y ahí, en ese lugar donde vamos a morir, probablemente ya no estarán nuestros padres, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros amigos, nuestras mascotas ya no van a estar ahí, porque ellos habrán pasado a otra vida, y hay alguien que hoy te quiero decir que sí va a estar ahí, que no hay duda en que va a estar ahí el día en que tú mueras. Se llama Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo van a estar contigo en tu último respirar, en tu último día, y ahí en ese momento todo lo que amas de este mundo lo vas a perder, porque no te vas a poder llevar tu coche, ni tu casa, ni tus joyas, ni tus obras de arte, ni tus relojes, ni a Firulais, tu mascota. Todo lo vas a perder. Vas a perder también a tu familia, porque temporalmente, si ellos no están en Cristo, sí, por un tiempo los vas a perder, hasta que se reencuentren en el cielo. Vas a perder tu vajilla, tu casa, tu cuenta de banco, todo lo vamos a perder. Todo lo que amamos de esta tierra lo vamos a perder, pero hay algo que no vamos a perder, y Dios hoy nos lo va a revelar, que es su presencia. Dice la palabra que Él nos insta a nosotros a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Dios nos insta porque Él sabe que
que nos conviene amarlo. Él sabe todos los beneficios que tenemos al amarlo. Al final de nuestros días, ese al cual tú ames con tu corazón, alma y mente, va a estar contigo en tu lecho de muerte. Y Él, ya sea que te lleve al cielo o que te lleve a un juicio, Él te va a llevar a alguno de esos dos lugares. O al cielo si estás en Cristo, o a un juicio si rechazaste a Cristo. Y Él no te quiere llevar a un juicio, Él te quiere llevar al cielo. David, con sus errores y aciertos, amaba a Dios con su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Por eso es un favorito de Dios. No porque fuera perfecto, porque David no era perfecto. Ya podemos ver en la Biblia cómo David se equivocó y gravemente, pero a pesar de eso era un favorito de Dios. ¿Por qué? Porque David amaba a Dios. No era perfecto, tuvo una mala temporada, pero David tenía una constante, amaba a Dios. Y de ahí de David viene el linaje de Jesucristo. Si tú ves y estudias el linaje de Jesucristo, ahí está David en ese linaje. ¿Por qué? Porque David amaba a Dios. Antes de morir, David dice algunas de sus últimas palabras. Técnicamente las últimas palabras de David están en 1 Reyes 2:10, donde David da instrucciones a Salomón. Pero antes de eso, parte de sus últimas palabras las podemos encontrar en 2 de Samuel 23, del 2 al 4. 2 de Samuel 23, del 2 al 4. Dice la palabra, y este es el centro del mensaje. Le dice Dios a David. Le dice Dios a David: el Espíritu del Señor ha hablado por mí. Ha usado mi lengua para comunicar su palabra. Así ha dicho el Dios de Israel. Así me ha hablado la roca de Israel. Y esta es la profecía que Dios le da a David. Un hombre justo y temeroso de Dios establecerá su reino entre los hombres. Será como la luz de la mañana, como el sol brillante de un claro amanecer, como la lluvia que hace renacer la hierba. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, dijo David. Quiera Dios que al final de nuestros días, en nuestros últimos años, podamos ser considerados por Dios como alguien confiable para expresar una palabra para tu familia o para tus amigos o para tu iglesia. Aquí Dios utiliza al rey David, a pesar de sus defectos, para hablar una palabra profética que Dios no le confió a cualquier otro hombre, se la confió a David. A David el pecador, a David el sinvergüenza, a David al que adulteró, a David al que mató. Iglesia, nunca te descalifiques. Nunca te descalifiques, porque hubo un punto de inflexión en la vida de David que se llamó arrepentimiento, en el cual Dios, cuando David iba a un camino, Dios lo enderezó. David se arrepintió y sus últimos días de vida se le revela una verdad tan gloriosa como esta, que dice así: un hombre, está profetizando David acerca de un hombre justo y temeroso de Dios, establecerá su reino entre los hombres. Eso fue hace casi 4,000 años. Y esa palabra está por cumplirse. Está por cumplirse. Aún en los últimos días de David no habla de sí mismo. No habla de sus logros, no habla de sus éxitos, no habla de lo que él logró, así como a veces uno platica ya con gente avanzada y te empieza a contar todo lo que logró y luego vuelves con esa persona y te vuelve a contar lo mismo. Ya me lo contó y ya le vas adelantando tú mismo a la historia para que acabe, porque ya te sabes la historia del abuelito que te dice cuántas cosas hizo. Bueno,
Pero David, a pesar de todo lo que él logró, porque David logró unificar, fíjate lo que logró David, no era cualquier cosa. David logró unificar al reino del norte y al reino del sur y establecer un solo Israel, cuando era Judá y Israel. Judá eran 2 tribus, Israel eran 10, y logra unificar, porque obviamente Dios permitió a través de él que pasara eso, toda una nación junta que parecía que era imposible. Entonces David tenía muchos logros para poder presumir. Oiga, la muerte de Goliat, siendo un muchachito David, ¿cómo es posible que haya vencido a un hombre de casi 3 metros? Un jovencito con una lanza y una piedra. ¿Cómo? Con una onda. Tantas cosas pudo haberle contado David a sus nietos y haberlo expresado en sus últimas horas, en sus últimos minutos de vida, pero no lo hizo así. David no habló de sí mismo, David habló palabra de Dios. Y aquí David nos dice, Dios nos dice a través de David, y Dios usa a David y dice: el Espíritu del Señor ha hablado por mí, ha usado mi lengua para comunicar su palabra. ¡Wow! Y luego nos dice una gran profecía. Pero qué bendición poder tener a Dios de tu lado en el último día. Qué bendición poder ser usado por Dios en tu último día. Y sabes, David no fue perfecto, no fue perfecto, pero David tuvo algo que se llamaba un corazón contrito y humillado. A pesar de sus errores y de su pecado, David tenía algo que se llamaba un corazón contrito y humillado. Y cuando tú tienes un corazón contrito y humillado, eso te hace favorito de Dios. Apúntalo en tu mente. Cuando tú tienes un corazón contrito y humillado, eso te hace favorito de Dios. Independientemente de tus equivocaciones, de tus valles de sombra, de tus temporadas malas, tú eres un favorito de Dios cuando tienes un corazón humilde. Y David tenía ese corazón humilde, y por ello Dios le da este tesoro que dice, en palabras de David: un hombre justo. Un hombre, no está hablando de sí mismo David. Sí, dice la palabra original, Neum es un hombre, no hablando sobre sí mismo, está hablando de alguien más. Justo, Sadik, que es la palabra original hebrea, es un hombre justo al 100%. Un hombre no solamente justo en su rectitud de vida, sino inocente al 100%. No tiene culpa, no tiene nadie que le pueda decir nada en contra, y judicialmente es un hombre totalmente íntegro y no hay nada que reprocharle, ni moral ni legalmente. Un hombre justo y temeroso de Dios, aquí se refiere a Dios Padre, establecerá su reino entre los hombres. Obviamente no nos está hablando de un rey futuro humano, nos está hablando de algo más profundo, de algo que todavía no se había revelado en el tiempo de David, porque Jesús no había venido, pero eso de lo cual David habla es del reino de Jesucristo. Esa es una profecía que, si bien Jesús ya está estableciendo su reino espiritual en el corazón de millones de personas, un día no muy lejano Jesús va a volver y va a establecer su reino en esta tierra, en una tierra nueva, aquí en este lugar donde las primeras cosas hayan pasado. Aquí Jesús va a establecer un reino no solamente espiritual, sino físico, judicial, legislativo. Jesús vendrá y reinará, y las cosas como nosotros las vemos en esta tierra pasarán, y Jesús volverá a reinar aquí, a esta tierra, por 1000 años, dice la palabra en Apocalipsis. Así que ese reino se va a establecer, le guste o no le guste a la humanidad, le guste o no le guste a los agnósticos, le guste o no le guste a los ateos. Dios va a venir a establecer su reino a través de su Hijo Cristo Jesús aquí a la tierra. Dice Juan en Apocalipsis 19, del 11 al 16, Dios le da una visión a Juan en la cual nos dice cómo vendrá Jesús. Dice la palabra: entonces vi que el cielo se había abierto
y que allí aparecía un caballo blanco. El hombre del que lo montaba es fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían 2 llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas y tenía escrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Jesús, y un día Jesús regresará, el Hijo de Dios regresará, y se cumplirá la palabra que Dios le dio a Israel, al Israel físico y espiritual que somos tú y yo, por medio de David. Jesús ya comenzó a establecer su reino desde hace 2000 años en los corazones de la gente. Todos los días Jesús resucita gente. Todos los días Jesús resucita espiritualmente a gente. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero en Cristo volvemos a nacer de nuevo. Aunque no lo veamos, iglesia, hay un espíritu. Tú no puedes ver mi espíritu, ni yo puedo ver tu espíritu. Tú ni siquiera puedes ver mi alma, ni yo tampoco puedo ver tu alma. Tú puedes ver mi cuerpo, sí, así como yo veo tu cuerpo, pero tú no puedes ver el que habla estas palabras que está dentro de mí. Tú no lo puedes ver, y eso no significa que no exista. Todos los días, a todas horas, en cada nación, de noche y de día, Dios está resucitando personas espiritualmente, gente que estaba muerta en sus delitos y pecados y que no había vida en ellos espiritual. Dios todos los días resucita gente. Dios ya está estableciendo su reino en el corazón de las personas, y ese reino espiritual que Dios está estableciendo en su iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de un edificio de 4 paredes, sino los creyentes que genuinamente se entregan a Cristo. Esa es la iglesia. Dios es el establecimiento de ese reino que hoy está tomando lugar. También tomará lugar en un reino físico, político y judicial y legislativo. Jesús reinará. Jesús reinará. El que no se predique mucho de eso, no quiere decir que no vaya a pasar. Lo creen los católicos, lo creen los bautistas, lo creen los metodistas, los presbiterianos, los adventistas, las asambleas de Dios, la cuadrangular. Todo el mundo cree en que Cristo volverá, y no solamente volverá, sino que va a reinar. Y el cielo bajará a la tierra, dice la palabra. Y aquí reinará Jesús. Y nosotros, los que hayamos creído en Él, los que por fe hayamos sido salvos, vendremos con Él también. Así que esta palabra de David es una palabra que está por cumplirse. Se establecerá su reino entre los hombres. No podemos perder la visión, no podemos quitar la visión de Jesús. No podemos ser congregantes que vayamos a una iglesia buscando que nos hablen bonito o que canten bonito, porque si estás buscando que alguien predique bien o que cante bien, tarde o temprano te vas a ir, y entonces vas a ir a otra iglesia y vas a andar de iglesia en iglesia porque vas a estar buscando algo que no tiene que ver con el enfoque. El enfoque se llama Jesús. Jesús es el que reinará. No reinará el cura, no reinará el pastor, no reinará el líder, no reinará el jefe, reinará Jesucristo. Jesucristo es el enfoque. Cuando tú vayas a una iglesia, busca que en esa iglesia el centro sea Jesús. Si el centro es Jesús de esa iglesia, entonces quédate ahí. La iglesia se equivocará, el hombre se equivocará, pero mientras no se pierda el timón, mientras no se pierda la visión de que Cristo es el centro, no te vayas de esa iglesia.
Porque vas a andar de iglesia en iglesia y tu carácter no va a ser transformado. Andarás de pastor en pastor y tu carácter no va a ser transformado. Tu carácter solamente va a ser transformado cuando muere en la cruz y que Cristo lo resucite, porque tienes tu fe anclada en Él. No hay otra manera. Es Cristo el enfoque, es Cristo ese de Filipenses 2 del 6 al 11. Ese es el Cristo en el cual creemos. Ante Él se doblará toda rodilla y Él reinará. Jesús establecerá su reino aquí en la tierra, y dice la palabra, ¿cómo es que Jesús va a establecer su reino aquí en la tierra? No es un reino establecido a la fuerza, no es un reino establecido a que te hacen manita de puerco y te entregas o te entregas. No, Jesús no es así. Jesús es un caballero. Con Jesús nada es forzado. Jesús es alguien manso y humilde, según Él mismo se describe en los evangelios. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Él pudo haber matado a todo el pueblo judío, Él pudo haber matado y exterminado a todo el imperio romano y venir y haber reinado, pero no lo hizo sobre ese principio, lo hizo sobre un principio de humildad. De humildad, porque ese es el principio del carácter de Cristo que Él quiere establecer en tu vida. Un principio de humildad como Él. Tenemos que ser como Jesús. No tienes que ser como el pastor, no tienes que ser como el líder, tienes que ser como Jesús. Él es el enfoque y su reino se establece de la siguiente manera, iglesia. Pon atención en esta cita. Dice la palabra en Filipenses 2 del 6 al 11: quien siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el principio, iglesia. ¿Sabes por qué Dios le dio a David esa profecía mesiánica antes de morir? A pesar de que David pecó, a pesar de que David adulteró, a pesar de que David mató. ¿Sabes por qué le dio esa profecía a Dios todavía a David en sus últimos días? Y David murió en gloria. Porque David tuvo un corazón contrito y humillado. Un corazón como el de Jesús. Un corazón obediente. No puedes tener un corazón humilde. No me puedes decir que tienes un corazón humilde cuando no eres obediente. Por más que me digan, no, pastor, yo soy bien humilde. Si tú no obedeces a la autoridad, tú no eres humilde. Y David siempre trató de obedecer a Dios a pesar de sus pecados. Él tenía un corazón contrito y humillado, como el salmista lo dice, él mismo. Un corazón contrito y humillado. ¿Qué dijo Jesús? Sed mansos y humildes como yo soy. ¿Y sabes por qué David era el favorito de Dios? ¿Por qué dice la palabra que tenía el corazón conforme a Dios? Porque era manso y humilde. Y si quieres ver la mansedumbre de David, lee la historia de David y de Mefiboset. Ahí léela en la Biblia. David y Mefiboset. Si le quieres poner un nombre a tu niño chiquito, ahí está un nombre. Mefiboset. ¿No? ¿No está padre? Sí, está padre, ¿no? Mefi. Bueno, al perrito, ¿no? Al perrito. Pero cuando tú te humillas, Dios te exalta. Cuando Jesús vino y se humilló y fue obediente, ¿qué crees que pasó? Se quedó Jesús en la cruz. ¿Se quedó Jesús en la cruz? ¿O resucitó y está a la diestra del Padre? Y cuando Él vuelva y reine aquí en la tierra, toda rodilla se doblará en
los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque se humilló. Se humilló. Y David se arrepintió y se humilló. Y por eso una temporada mala en tu vida, o 2 o 3 malas temporadas en tu vida, o 10 o 20, no van a definir tus últimos días en esa cama de tu casa rodeada de gente. Y si no hay gente, ya está bien. Tu vida no puede ser definida por una mala temporada. Tu vida no puede ser definida por un pecado en el cual hayas caído. Tu vida no puede ser definida por un divorcio. Tu vida no puede ser definida por una quiebra de empresa. Tu vida no puede ser definida por una mala relación con tus hijos. Tu vida debe ser definida por tu relación personal con Dios. Y si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te va a levantar, y de una vida oscura Dios te puede llevar a una vida gloriosa, aún en tu último día de vida. Ahí está la grandeza de Dios. Y a pesar de que David falló, David se aferró a Dios. Y dice en 1 Samuel, otra vez 23 del 4 al 3, aquí esta profecía se la dio Dios, fresquita. Un hombre justo y temeroso de Dios establecerá su reino entre los hombres. Será como la luz de la mañana, como el sol brillante de un claro amanecer, como la lluvia que hace renacer la hierba. Jesús es la luz. No es como el hombre, que el hombre somos como la neblina, dice Santiago. Nos desvanecemos, somos sombríos, pero Dios nos da la luz a través de Jesús. El enfoque, iglesia, es Jesús. No vamos a poder resolver nuestros problemas como humanidad sin Dios. Imagínate el fracaso de humanidad que tenemos cuando nos alejamos de Dios. El hombre más poderoso del mundo hoy, Donald Trump. El hombre más rico del mundo hoy, Elon Musk. Como niños ahí mandándose Twitter a muerte los dos, con niños egocentristas. O sea, si tú me pones a ver en un kinder los niños peleándose por un carrito y ves a Musk y a Trump, hazte cuenta que es lo mismo. Y ahí tienen a 100 asesores cada uno cabildeando para que se pidan perdón el uno al otro, porque sus egos no se los permiten. Oiga, si el hombre más rico del mundo y el hombre más poderoso del mundo están así, ¿usted cree que tenemos esperanza realmente como humanidad? Vamos a fracasar. El resultado de la humanidad, sí, creo, se llama fracaso. Y no se termina aquí. Somos un fracaso. ¿Dónde estamos buscando respuestas? ¿Realmente estamos buscando respuestas en el estoicismo? ¿Realmente estamos buscando respuestas en los decretos de Sócrates y Platón? ¿Realmente estamos buscando respuestas en la filosofía y en un teólogo científico ateo que dice unas tesis por ahí? ¿Realmente aquí vamos a avanzar y a andar nuestra fe? Iglesia, tenemos que reaccionar. Dios es la respuesta. Dios es el creador. Dios puede existir y va a existir. No podemos desviarnos del enfoque. Jesús es la luz. Jesús, espera un poquito, Rafa, dame 5 minutitos, espérame, 10 minutitos. Juan 1 del 6 al 9 dice que Jesús es la luz. La profecía en Samuel nos dice que un hombre justo y temeroso de Dios establecerá su reino entre los hombres. Será como la luz de la mañana, como el sol brillante de un claro amanecer. Juan 1 del 6 al 9 nos dice: hubo un hombre enviado por Dios, en Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para dar testimonio ¿de quién? De la luz, a fin de que todos creyeran
por él. Él no era la luz, hablando de Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, del que sí era la luz, de Jesús. La palabra, en otras traducciones verbo, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y luego nos vamos al 14. Juan 1, nos pasamos unos versículos al 14. Fíjate, la palabra, en el 9 nos dice la palabra, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y lo dice en el 14. La palabra, en otras traducciones, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria que le corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. ¿Quién es la luz? Jesús. Él es la luz. De él estaba hablando Juan el Bautista y el apóstol Juan escribe acerca de esto. Jesús es la luz. Dios usó a David hasta su último respirar. Hasta su último respirar, cuando David ya estaba por morir, para profetizar a Jesús, aun cuando todavía no se encarnaba Jesús. Eso fue hace casi 4,000 años. Dios usó a un pecador, pero con un corazón humilde, para decirnos una gran verdad, de lo cual hoy Dios nos revela. Jesús es el justo. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. Jesús es la luz. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Jesús es el camino. Jesús es el que brilla como el sol y hace renacer al hombre como la lluvia hace renacer a la hierba. Jesús es el justo y temible. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es el Cordero y el León. Él es el León de la tribu de Judá. Él es la luz. David se equivocó. David se arrepintió. Dios no lo desechó. Dios estuvo hasta el final con David en sus últimos días, porque Dios es fiel. Un aplauso bien a Dios, no lo dejan bien. ¿Dios se equivocó? No se equivocó. Porque cuando tú tienes un corazón humillado y arrepentido, aunque parezca el perdón algo escandaloso y ilógico, Dios no se equivoca, porque es olor fragante para él. Y David se arrepintió. David sí se equivocó y también se arrepintió. Dios no lo desechó. Dios no te va a desechar, no te va a abandonar, siempre y cuando, iglesia, te arrepientas. Y hasta tus últimos días serán más gloriosos, aunque hayas caído en el bache, en el peor de los baches. Porque Él es fiel. Aunque nosotros no seamos fieles, Él es fiel y Él estará con nosotros hasta el día que muramos. Aunque estemos solos y ya no nos quede a nadie, Dios va a estar a tu lado. Dios va a estar ahí. Dios no se va a ir. Dios no te va a abandonar. Si le entregas tu corazón, Él nunca te va a desechar. ¿Por qué? Porque te ama incondicionalmente, porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque su misericordia es para siempre, porque Él juzga con justicia y su justicia es que si tú te humillas, Él te va a perdonar. Él peleó por ti en la cruz y Él va a pelear por ti y su Espíritu Santo te estará merodeando hasta que te convenza de que te entregues a Él. Su ropa está teñida de sangre y su sangre nos da salvación. Esa sangre fue derramada por ti y por mí. ¿Por qué? Porque vale la pena, porque vale la pena, porque vale la pena para Él. No tengas una concepción propia, no tengas una concepción de tu familia. La concepción que debes de saber y tener en tu mente es que vale la pena para Dios. Vale la pena. Y Él mismo, el que murió por ti, gobernará con cetro de hierro
sepulcro, Él venció a la muerte, Él venció al pecado y Él hoy te quiere salvar. Iglesia Roca, esta vida se va rápido. Y siendo David el mejor rey de Israel, haber tenido el privilegio de unificar a Israel, siendo amado y honrado por el pueblo, murió joven a los 70 años, pero murió en gloria. No somos eternos, dice Santiago 4:14, ni siquiera saben cómo será el día de mañana, diciéndonos, no saben nada. ¿Y qué es la vida de ustedes? Dice Santiago. Es como la neblina que en un momento aparece y se va, se esfuma, se evapora, nos vamos rápido, pero Dios nos promete que Él está con nosotros. Hasta el último respirar, Él estará con nosotros, porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad, según Salmos 94:14, y tú eres su heredero. Dice Romanos 8:17, somos hijos y herederos. Herederos, tú eres un heredero. Y coherederos con Cristo, Dios estará contigo hasta el final, porque eres su hijo. No eres su siervo, no eres su esclavo, no eres su creación. Si tú estás en Cristo, tú eres su hijo. Y te cuidará. Que si te cuidará, te amará. Y tú no podrás hacer nada para cambiar eso. No podrás hacer nada para cambiar el amor que Dios tiene por ti. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? Este mundo no tiene futuro sin Dios. Y si no viene Cristo antes, nos iremos de un mundo desordenado e injusto. Pero Cristo va a rehacer todo. Dice la palabra que Él restablecerá su justicia, no la del hombre, su justicia, y que Él gobernará con cetro de hierro, y toda rodilla, de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua, se doblará ante Él. ¿Por qué? Porque se humilló. Y la palabra nos dice que el que se humilla, Dios lo exalta. No hay otra manera, no hay otro atajo en la vida, no hay irte por la tangente. La única manera que Dios ha establecido hasta el día de hoy para exaltarnos se llama tener un corazón contrito y humillado. Sed mansos y humildes. Por esa mansedumbre y por esa humildad Jesús tuvo que pasar, no pudo pasar esa copa y la tomó y fue a la cruz en obediencia, y dice la palabra, fue obediente hasta la muerte. ¿Por qué? Porque era humilde, porque era sujeto. No me puedes decir que eres humilde, no me puedes decir que eres sujeto si no obedeces. La obediencia llevó a David a que de una vida donde él había tenido un pecado de lo peor, Dios estuviera con él y nos diera esta profecía. El Espíritu del Señor, dijo David, ha hablado por mí. ¡Wow! Dios hablando por la boca de David en sus últimos días, a pesar de lo que había hecho, ha usado mi lengua para comunicar su palabra. Así ha dicho el Dios de Israel, así me ha hablado. Dios le habló a David, así me ha hablado la roca de Israel, que es Dios. Oiga, qué escandaloso. David, el que mató, David, el que adulteró, David, el que mintió, se arrepintió. Y vea cómo acabó sus días de gloria. Vea cómo acabó sus días de gloria. Así
como David, yo le pido a Dios, Padre, dame una palabra para mi esposa, para mis hijos, para mis amigos, para mi iglesia, en mis últimos días de vida. Que yo no pueda vivir hablando de mí y de lo que un día hicimos y fundamos una iglesia muy bonita, sino que yo tenga la palabra de Dios para profetizar. Ese es el deseo de mi corazón. No quiero hablar de mí, no quiero hablar de mis logros, no quiero hablar de mi currículum, no quiero hablar de los puestos que Dios me ha permitido tener, no quiero hablar de eso, porque todo eso comparado al amor de Cristo es basura. Quiero hablar de mi Señor y que Dios me dé una palabra de honra para la gente que amo. No me quiero afanar por lo material, no me quiero ocupar en eso, no quiero soltarme de la mano de Dios, no quiero enfocarme en la gente antes de agradar a Dios. No quiero que Dios me deseche como desechó a Saúl. Quiero primero quedar bien con mi Señor antes que con mi familia y con ustedes. Yo quiero agradar a Dios, eso es lo que quiero hacer. Porque el hombre te puede amar y al otro día te puede criticar. No somos confiables sin Dios. No, somos muy poco confiables. Yo te quito a Dios y no puedo confiar en ti. Nuestro Dios sin Dios está destinado al fracaso. Oiga, hasta David se enfrió y pecó torpemente, pero se arrepintió y Dios le dio la vuelta a su vida. Nos tenemos que arrepentir, porque cuando tú te humillas, Dios se hace fuerte en ti. Tú no puedes ser un hombre fuerte y tener a un Dios fuerte. No es la forma. Tú tienes que reconocer tu debilidad para que Dios se engrandezca en ti. No puede haber dos dioses, no puede haber dos directores, no puede haber dos CEOs. Es uno y es tu creador, no eres tú. Dios se perfecciona, dice la palabra. ¿En dónde? En tu debilidad. Esto no se trata de mejorar. Esto no se trata de ser mejores. La vida cristiana, el evangelio, no se trata de ir motivándonos. Se trata, iglesia, de ir a la cruz a morir a nuestro Hijo, para que Cristo viva. Quisiera predicarte y he sido tentado a predicarle cosas que te hagan sentir bonito, pero no puedo quedar mal con Dios para quedar bien contigo. No quiero ser como Saúl, aún en esta pequeña iglesia. No puedo predicarte un mensaje que no sea el carácter de Cristo. Y la palabra nos dice que Jesús no tuvo una vida cómoda, pero tuvo una vida gloriosa. Porque cuando tú dejas tus deseos a un lado, ahí viene Dios y ahí ocurren milagros. Dios no puede hacer milagros sin un carácter humilde y manso. Jesús no pudo haber hecho la voluntad del Padre si no tenía un carácter humilde y manso. Dice la palabra en Filipenses, se humilló. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Jesús tomó
y se hizo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte, la peor, de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que lo vea solo diga ese nombre. Yo no puedo ir al cielo. Yo no puedo ser coheredero de Jesús si no me humillo y me arrepiento. Entonces, el Evangelio no es cómodo. Por eso el joven rico dijo: yo cumplo todos los requisitos. Y le dijo Jesús: bueno, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Se entristeció y no pudo. Porque no es cómodo negarnos a nosotros mismos, no es cómodo negar nuestro yo, no es cómodo. ¿Por qué la voy a perdonar si me la aplicó? ¿Por qué vas a perdonar a tu esposo si él fue el que te engañó? El Evangelio no es cómodo. ¿Por qué tengo que diezmar? Pues si Dios es el dueño del oro y la plata. Me duele diezmar, me duele perdonar, me duele ayudarle al que va a ser ingrato conmigo. Miren, nosotros hemos ayudado a mucha gente, no del dinero de la iglesia, de nuestro dinero, y han sido ingratos con nosotros. Señor, ahí te lo mando, yo no puedo con él. Pero el Evangelio no es cómodo, claro que no es cómodo. Pero la gloria está que cuando nosotros morimos a nuestros deseos, a nuestro pensamiento, a lo que yo quiero, entonces ahí Jesús se mete y ahí hay una vida, no solamente de ir a la cruz, sino de resurrección. Una vida sobrenatural donde hay milagros, donde ahora ya no solamente es tu fe en Jesús, porque la fe no se ve, ahora es que no creen que verán la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no solamente es cuando vayas al cielo y veas la gloria de Dios la podemos ver aquí. Aquí puede empezar a haber milagros, puede empezar a haber sanidades, un cáncer se puede sanar, un cojo puede volver a saltar, un paralítico puede volver a caminar, pero eso tiene una base, no es sensacionalismo, es el carácter de Cristo, manso, humilde, y que podamos tener un corazón arrepentido, contrito y humilde. Un hombre justo y temeroso de Dios establecerá su reino entre los hombres. Ese es Jesús, ese es mi Rey, ese es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es Jesús, justo, grandioso. Ahora sí, gracias. Mi pastor favorito, Héctor Luis Martínez, el que Dios usó para enderezar mi camino. Porque Dios usa hombres también, por eso existe su iglesia. Héctor Luis Martínez, hombre fuerte, firme, de una decisión irrevocable, era un apasionado por Jesús. Murió hace casi 30 años. Fue a supervisar una iglesia que se estaba construyendo. Y cuando iba regresando de la construcción, se infartó
y su camioneta volcó por una de las principales avenidas de la ciudad. Y ahí, entre los fierros retorcidos, hay una versión de un par de personas que se acercaron a tratarlo de auxiliar. Y aún con vida, unos segundos antes de morir, él les alcanzó a decir: entréguenle su vida a Jesús. Esas fueron sus últimas palabras. La Biblia sin Jesús no hace sentido. La historia del Génesis al Apocalipsis sin Jesús no hace sentido. Es una religión más. Pero Jesús lo cambia todo. Porque cuando Jesús vino y murió, no solo nos salvó a nosotros, sino que salvó a toda la gente que tenía fe antes de que viniera. Desde Adán hasta hoy. El único que nos puede dar entrada a los cielos se llama Jesús. Y yo he decidido darle a Jesús hasta mi último respiro. Y eso es lo que hoy te quiero compartir. Nuestro objetivo, iglesia, qué bonito trabajar, qué bonito, honra a Dios con tu trabajo. Qué bonito es tener una empresa, échale ganas a tu negocio, tener una familia increíble, cuida y honra a tus hijos y a tu esposo, ámalo, respeta a tu marido, venir a una iglesia maravillosa, tener una casa padre, bien, trabaja, está bien, administra, tener una casa bonita. Y no pasa nada, ahorra para un coche. Pero que tu corazón no esté ahí. No puede estar ahí. Tiene que estar en el enfoque correcto. En el enfoque de tu Creador, de tu Amador, de tu Salvador, del que murió por ti, del que probó que Él es el mismo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y yo quiero desgastarme por Jesús. Si me tengo que arrugar y traer más ojeras, me desgasto por Cristo. Porque eso es lo más glorioso que yo puedo hacer. Y quiero acabar, así como decía mi pastor, que nos lo predicaba una y otra vez, y yo decía: ay, pastor, pues que no se sabe otro versículo. Que predicaba y decía cada 2 o 3 predicaciones el mismo versículo, y decía: ¿por qué lo dice tanto? Y ahora que estaba preparando el mensaje, qué grandioso versículo. Dice 2 Timoteo 4, del 7 al 8. He peleado la buena batalla. Es Pablo en sus últimos días. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo quiero pelear la batalla, estoy peleando. Estoy peleando la batalla todos los días para matar a mí, para que todos me caigan bien, que no haya nadie que me caiga gordo. Todos los días peleo la batalla y digo: Señor, no, yo no quiero vivir con mis sentimientos y mi intelecto. Señor, quítame a mí y dame de ti, porque yo quiero que Cristo viva en mí. Yo estoy peleando la buena batalla, iglesia, pelea la buena batalla. Vale la pena, vale la pena. Y luego, en unos años, quiero decir: ¿estoy acabando o estoy por acabar la carrera? Me siento orgulloso de haberme desgastado por Jesús.
Estoy contento y pleno, me siento vital, con una vitalidad, porque pude compartir lo que cambió mi vida, lo que me hizo de un pecador, de lo peor, a una persona con una familia increíble, con una esposa y unos hijos bellos, y con una familia que sea una roca. Quiero llegar no por mí, sino por lo que Dios hizo en mí, con un orgullo, es decir, he acabado la carrera, pero al final, en mi último expirar, quiero decirle a Dios, he guardado la fe en ti, Padre. Así que tómame y llévame contigo, que hoy sí te quiero ver con mis ojos. Así que hoy, iglesia, yo no puedo hacer nada para que tú cambies de parecer ni de pensar, pero el Espíritu Santo sí. Y si tú tienes un toque, algo está tocando tu corazón, no le des la espalda, porque es Dios mismo a través de su Espíritu Santo que quiere tocar tu corazón. Así que hoy te pido, cierres tus ojos mientras cantamos un canto.